Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Todas las miradas estaban fijas en la figura solitaria que se alzaba en medio de la devastación. El silencio se cernía sobre el aire, no por la conmoción, sino por la incapacidad total de procesar la escena. Las mentes estaban en blanco, los ojos llenos de una mezcla de asombro y terror absoluto. A los pies de la figura yacía un hombre, inmóvil, aferrándose a la vida. Una herida abierta le marcaba el lado derecho del pecho, que se suturaba lentamente con hilos finos, casi invisibles. La mano derecha de la figura de pie goteaba sangre. Aunque su ropa estaba destrozada y hecha jirones, su cuerpo cubierto de heridas que ocultaban sus rasgos, su identidad era inconfundible. Diablo de alas negras Ian, una vez más, había demostrado su fuerza como vicealmirante de la Marina al derrotar a un señor de la Guerra del Mar. Quizás ahora era el más fuerte entre ellos, a la par de Momo Usagi y Chatón. Doflamingo, pasarás el resto de tu vida en prisión, dijo Ian con frialdad, mirando al señor de la guerra inconsciente. Giró la muñeca, abriendo una garganta, un vacío negro en el espacio, y recuperando un par de grilletes de piedra marina. Incluso para humanos normales, estas ataduras eran increíblemente duraderas, imbuidas del poder del mar. Su siguiente objetivo era entregar a Doflamingo a Impel Down antes de que Kaido pudiera intervenir. Esto le brindaría la oportunidad de cazar y absorber las almas de los prisioneros, aumentando aún más su poder. Necesitaba investigar la producción artificial de frutas del diablo de Doflamingo en Dressrosa. La familia Don Quixote estaba compuesta principalmente por consumidores de frutas del diablo. Mientras retiraba su mano, Ian extrajo la esencia de la fruta del hilo de Doflamingo, junto con un fragmento del alma del señor de la guerra. Esto aumentó instantáneamente su tasa de fusión en un 1%, equivalente a cientos, si no miles, de almas normales. No le preocupaba que Doflamingo escapara una vez que el efecto de la piedra marina se disipara. Sin su fruta del diablo, Doflamingo era significativamente más débil. Su Aki y sus habilidades físicas eran inferiores a las de Ian. A diferencia de Moria en él, no se volvería vegetal ni amnésico, sino que simplemente experimentaría debilidad y falta de concentración. Probablemente atribuiría su estado de debilitamiento a los efectos de la piedra marina. El alma de Doflamingo era sorprendentemente potente, llena de resentimiento. Considerando su traumática infancia, era comprensible. Incluso si Kaido lo rescatara y recuperara los poderes de su fruta del diablo, nunca recuperaría su fuerza anterior. No podría devorar almas para mejorarse. Ian se preguntó si Doflamingo caería en la locura al despertar. Individuos de su calibre estaban destinados al nivel 6 de Impel Down. Si bien la fruta de hilo era poderosa, a Ian no le interesaban especialmente sus habilidades. La había absorbido únicamente para aumentar su tasa de fusión. De no ser por la necesidad de atraer a Kaido, habría eliminado a Doflamingo, al igual que Crocodile, a pesar de las trágicas circunstancias que habían marcado la vida del señor de la guerra. Ian no sometería a Doflamingo al mismo destino que en él, dejándolo a merced de los ciudadanos de Dressrosa. Sin embargo, si resultaba problemático en prisión, Ian no dudaría en poner fin a su sufrimiento. En el mar, un gran buque de guerra de la marina surcaba las olas a toda velocidad. Bajo el cielo oscuro y amenazador, una figura emergió en el horizonte, creciendo gradualmente hasta convertirse en una silueta imponente. Informe. Nos acercamos al archipiélago Sabaody. Un vigía marino, encaramado en lo alto del mástil, gritó a la tripulación que estaba abajo. Garp permanecía en la proa del barco, con la mirada fija en las islas que se acercaban, y el rostro reflejaba preocupación y anticipación. El barco ya estaba a máxima velocidad, pero aún había tardado casi media hora en llegar a su destino. La última media hora había sido una experiencia estresante, y a medida que Sabaody se acercaba, su ansiedad se intensificaba. Pero cuanto más se preocupaban, más crecía su aprensión. No les preocupaban los dragones celestiales. Despreciaban a esos parásitos nobles mundiales. Incluso se alegraron de la derrota de Doflamingo. Un canalla menos en el mundo. ¿Por qué ese niño Ian no responde? Garp murmuró, de pie en la cubierta, con su habitual jovialidad reemplazada por una severa determinación. Esta vez no dormía en el trabajo. Su rostro estaba sereno, la mirada fija en las islas lejanas, los puños apretados. Para Garp, esta situación representaba para Ace el mayor desafío hasta la fecha. Solo podía rezar para que su nieto saliera ileso. Maldito As. Ni siquiera ha llegado al nuevo mundo y ya está desafiando a un señor de la guerra. Ian, a pesar de haber derrotado a varios señores de la guerra, ni siquiera ha puesto un pie en el nuevo mundo.
¿Es que no pueden darle un respiro a un viejo? Garp se quejó. No le preocupaba a Ian. Solo un almirante, un yonko o un pirata legendario podría derrotarlo. Había intentado contactar a Ian para que ayudara a Ace, pero no había obtenido respuesta. ¿Le habría pasado algo a él también? No se atrevan a morir, mocosos. Tanto Ace como Ian eran importantes para él. Uno, una estrella en ascenso de la marina, el otro, un pirata supernova. A pesar de sus diferentes lealtades, ambos lucharon por la justicia. Su era apenas comenzaba. Al avistar el archipiélago Sabaody, una escena de devastación absoluta se desplegó ante ellos. Desde la distancia, parecía que no quedaba ni una sola estructura intacta. Los puños de Garp se apretaron. Había llegado demasiado tarde. ¡Sas! ¡Sas! Antes de que el buque de guerra pudiera atracar por completo, Garp saltó de la cubierta y aterrizó con gracia en la isla. En cuanto pisó la isla, la expresión de Garp pasó de una determinación sombría a una expresión de sorpresa. Tras adentrarse unos pasos en la isla, sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Aunque el área estaba en ruinas, sin ninguna señal de vida, su haki de observación detectó un gran grupo de personas reunidas cerca. Disminuyó el paso, acercándose con cautela a la reunión. Al rodear un montón de escombros, vio a un gran grupo de marines, dispersos por la zona, limpiando escombros y deteniendo a piratas. Su llegada sobresaltó a los marines, cuyas miradas se dirigieron hacia él, reconociendo el icónico abrigo del vicealmirante. Tras un momento de silencio atónito, se pusieron firmes y saludaron a su superior. La voz de Garp resonó. ¿Dónde está Doflamingo? ¿Y el vicealmirante Ian? ¿Y dónde está ese maldito Ace? Los marines enderezaron sus posturas y respondieron al unísono. Reportando, señor. Doflamingo, el vicealmirante Ian y. El as del puño de fuego están allí, señor. Garp se quedó atónito. ¿Doflamingo no había escapado? ¿Y se había topado con Ian? ¿Fue por eso que no había respondido a sus llamadas? Garp respiró hondo, recomponiéndose. Pero al seguir la mirada, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y luego al asombro absoluto. Instintivamente, corrió hacia la escena. Una figura yacía desplomada contra un montón de escombros, cubierta de sangre, con la ropa hecha jirones y grilletes de piedra marina en las muñecas. Aunque sus rasgos estaban ocultos, su extravagante atuendo de flamenco delataba su identidad. Don Quixote do Flamingo, el infame pirata, un jugador importante en Grand Line, yacía derrotado ante él. Mira, no tiene sentido discutir. Entiendo lo que quieres decir. Garp-san es un ingenuo. No puedes convertirte en marine. Ni ahora ni nunca. El gobierno mundial jamás lo permitiría. Ian, cuyo atuendo blanco le daba una apariencia demoníaca, estaba sentado junto a un joven con una chaqueta ribeteada de piel y charlaban amigablemente como viejos amigos. Los marines circundantes no se atrevieron a acercarse al pirata novato. Después de todo, su abuelo, el héroe de los marines, estaba presente. ¿Quién se atrevería a provocar su ira? Ace era hijo de Gold de Roger. Si se unía a la infantería de marina y ascendía de rango, la eventual revelación de su linaje crearía una crisis sin precedentes, una que ni Garp, ni Sengoku, ni el gobierno mundial podrían contener. Garp lo comprendió perfectamente. Solo fingía ignorancia, siguiéndole el juego a Ace. Ace permaneció en silencio por un momento, luego rió con tristeza. Luffy y yo, llevamos la sangre de criminales. Nunca podríamos ser marines. Ian hizo un gesto de desdén con la mano. No te voy a decir que abandones tu vida pirata. Solo quiero decirte una cosa, piensa antes de actuar. Deja de causarle tantos problemas a Garp-san. ¿Quieres verte en la plataforma de ejecución, con Garp-san observándote desde abajo, con el corazón roto y las lágrimas corriendo por su rostro? Es terrible obligar a un padre a enterrar a su hijo, sobre todo a su edad. Fuiste imprudente hoy, Ace. Moví mis influencias para que te diera los 6 poderes y el entrenamiento de Haki, y ahora haces esto. Ni siquiera estás en el nuevo mundo y te enfrentas a señores de la guerra. Derroté a 3 señores de la guerra antes siquiera de pensar en entrar en el nuevo mundo. Pero escucha, aunque seas un pirata, no todos los piratas son iguales. Hay cosas que se pueden evitar. No creo que seas de los que saquean y pillan. Si lo fueras, no me molestaría en darte este sermón. Te metería en la cárcel yo mismo. Las palabras de Ian tocaron la fibra sensible de Ace, dejándolo sin palabras. Cada palabra resonó en él, exponiendo sus defectos y su imprudencia. Bueno, eso es todo. Me voy. Tú y Garp-san, tengan una buena charla. Y presten atención a las habilidades que usé hoy.
son efectivas contra todos los tipos de frutas del diablo, no solo contra Logia, al igual que los usuarios de Soan tienen diferentes formas. Ace se dio cuenta de que Ian había derrotado a Doflamingo usando sus habilidades en diversas formas y combinaciones. De lo contrario, la pelea habría terminado mucho antes. ¿Cuánto esfuerzo has puesto?, murmuró Ace, comprendiendo finalmente la fuerza de Ian. En este vasto e implacable mar, el poder era primordial. Sin él, los sueños no eran más que fantasías fugaces. Simplemente no quiero volver a experimentar la pérdida. Yo también solía ser imprudente. Por eso soy quien soy hoy. Esas palabras resonaron en la mente de Ace, un duro recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Pero Ian sintió una punzada de culpa. Después de todo, él había orquestado la llegada de Doflamingo. No había previsto la imprudencia de Ace. Ambos hermanos eran propensos a cometer actos estúpidos. Siguiendo la mirada de Ian, Ace se giró y vio a Garp acercándose con expresión sombría. Presintiendo problemas, Ian escapó rápidamente. A medida que Garp se acercaba, un silencio denso se apoderó de la pareja. Ace acababa de cometer un grave error, casi terminando su viaje prematuramente. Aunque, comparado con la historia original, solo había pasado un año. Y había caído presa de un señor de la guerra, tal como en la línea de tiempo original. Viejo, ¿cuánto tiempo sin verte? Bueno, no tanto, solo unos meses, tartamudeó Ace, levantando torpemente la mano a modo de saludo. ¡Pam! La respuesta de Garp fue un puñetazo rápido y potente en la cara. Maldito viejo. Se suponía que esta sería una reunión conmovedora. ¡Qué golpe bajo! Atacándome así. Metiéndote con una joven de 19 años que ni siquiera ha entrado al nuevo mundo. Maldita sea, Ace. Casi pierdo a otro miembro de la familia. Después de soportar el golpe de Garp, Ace se encontró con un abrazo poderoso e inflexible, los sollozos ahogados del anciano y las lágrimas sin derramar, un testimonio de su alivio. En ese momento, la fuerza restante de Ace finalmente cedió, y colapsó débilmente en el abrazo de Garp, mirando hacia el cielo. Las imágenes pasaron por su mente. Garp, Luffy, Sabo. A pesar de los giros y vueltas del destino, había encontrado calidez y pertenencia. Por primera vez, lamentó su imprudencia. Garp había conocido a Sabo cuando Ace tenía 7 años. Durante una visita a Fosa Village y al Monte Corvo, se encontró con el joven que se había hecho amigo de su nieto. Encantado por el primer amigo real de Ace, Garp había dado la bienvenida a Sabo en sus vidas. El comportamiento cortés de Sabo lo había hecho querer aún más al viejo marine. Garp incorporó inmediatamente a Sabo en su riguroso régimen de entrenamiento. Aprender que los 3 niños se habían acercado, incluso formando un vínculo de hermandad, llenó el corazón de Garp de calidez. Trató a Sabo como otro nieto. Sin embargo, su felicidad fue de corta duración. Poco después de que Garp regresara a la sede de la marina, ocurrió una tragedia. Un dragón celestial visitó el reino Goa. Difusión de noticias de un niño siendo atacado en el mar. Garp se enfureció cuando se enteró de que la víctima era Sabo. Consumido por la furia, casi irrumpió en Merigeoise para enfrentarse al dragón celestial responsable de dañar a su nieto honorario, si Sengoku y Tsuryu no hubieran intervenido. Maldita sea, Ace. Pasas justo al lado del lugar de trabajo de tu abuelo y ni siquiera te molestas en visitarlo. Garp gruñó antes de partir, sonando como un anciano solitario. ¿Podría incluso ir allí? Ace replicó. Soy un pirata, y eso es Marine Headquarters. Después de dar conferencias Ace, Garp, junto con Ian e Iso, abandonó el archipiélago de Sabaody. Creía que le había enseñado una lección a su nieto. ¿Pero fue realmente el caso? Por supuesto que no. Los jóvenes rara vez aprendían de sus errores. A menudo confundieron la imprudencia con el crecimiento, buscando oponentes más fuertes sin comprender realmente las consecuencias de sus acciones. A bordo del buque de guerra, pasando por las puertas de la justicia, Iso fue golpeado por la magnitud de la estructura. Aunque ciego, podía sentir la inmensa barrera que separaba las dos mitades de la Grand Line. Los recursos y la mano de obra necesarios para construir tal hazaña de ingeniería fueron asombrosos. Esta barrera había protegido al gobierno mundial de innumerables piratas y criminales. Garp gruñó, una tensión sutil llenando el aire. Gracias por tu ayuda. Comparado contigo, ese Kid Ace es un puñado real. Ian se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No te preocupes por Ace. Todos cometemos errores. No todos tienen la suerte de que alguien venga a rescatarlos. ¿Entiendes, Garp-san? A menos que derroquemos al gobierno mundial, nada cambiará realmente.
Incluso Garp, conocido por su piel gruesa, se sorprendió por las palabras de Ian. Incluso en su forma más rebelde, nunca había considerado derrocar al gobierno mundial. Sabía que Ian no solo estaba haciendo amenazas vacías. Realmente creía que era posible. Hablando de Luffy, debería estar llegando a la edad para zarpar. Ian cambió de tema, una sonrisa sutil jugando en sus labios. Sin embargo, la mención del nombre de Luffy envió a Garp a un ataque de frustración. Ese maldito Brat. No, necesito tomar otra licencia y volver a East Blue para enseñarle una lección. Garp exclamó, su voz mezclada con exasperación. Ian hizo una mueca, ofreciendo una oración silenciosa por el bienestar de Luffy. Pero la ira de Garp disminuyó rápidamente. Esta fue la segunda vez que ayudó a Ace, y la segunda vez que entabló una conversación más profunda con Garp. Tal vez habría un tercero, un cuarto. Tienes razón. Los marines están luchando por la justicia, pero el gobierno mundial, esos corruptos bastardos, están podridos hasta la médula. Por eso Dragón se fue. Con su talento para Aki y el poder de la fruta del viento, podría haber superado incluso a Aokiji y Kizaru, tal vez incluso convertirse en almirante de la flota. Ahora entiendo su sentido de la justicia. Este mundo necesita un cambio. Es por eso que tu decisión de convertirte en un señor de la guerra fue la correcta, Iso. No estás obligado por sus reglas. Garp se dirigió a Fujitora. No es diferente. Estoy persiguiendo la justicia de una manera diferente. Fujitora respondió. Ian miró la vasta extensión del océano, una emoción compleja parpadeando en sus ojos verdes. Sacudió la cabeza y murmuró, conmigo en este mundo, las tragedias que no deberían suceder. Puedes estar seguro. Al regresar a la sede de la marina, informaron inmediatamente a Sengoku. Doflamingo, atado en grilletes de piedra de mar e inconsciente, yacía extendido en el puerto, sometido a las burlas e insultos de los marines. Solo ahora, con sus poderes neutralizados, estos reclutas se atrevieron a expresar su desprecio. Su admiración por Ian creció. Si bien habían recibido informes de sus hazañas, presenciar la captura de Doflamingo de primera mano solidificó su reputación. Tashigi, acompañada por su perro mascota, disfrutaba de las miradas envidiosas de sus compañeras marines. Ciertamente has causado un gran revuelo. Tomará un tiempo para que las cosas se calmen. Los enemigos que enfrentarás a continuación serán aún más formidables. Solo quedan los Yonko. Garp comentó a Ian durante su viaje. No lo tendría de otra manera. He estado esperando esto. Ian respondió con una sonrisa segura. Había salido de su batalla con Doflamingo prácticamente ileso. Las personas en este mundo poseían una resistencia notable. Incluso los humanos comunes podrían recuperarse rápidamente de las heridas de espada, y mucho menos de Ian, con su tasa de fusión del 51% y hierro mejorado. Ahora podía soportar golpes directos de la piel de hierro de Big Mom y la inmensa durabilidad de Kaido. Sin embargo, derrotarlos requeriría su segunda resurrección y una tasa de fusión del 60%. Después de todo, ambos poseían reservas ocultas de poder. Ahora tenía una comprensión más clara de su propia fuerza. Después de haber derrotado a Doflamingo en una pelea justa, 1-1, había alcanzado el nivel de un casi almirante. Ian había entrado oficialmente en los escalones superiores del poder en este mundo. Aunque todavía en la parte inferior de esa jerarquía. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Sengoku rugió cuando entraron en su oficina. Ian fingió ignorancia. ¿Qué quieres decir? Eliminé a un pirata traicionero que, como Crocodile, buscaba un arma antigua e incluso usurpaba un reino. Al matarlo, he traído paz al mar. Tal vez esos 5 viejos Geesers incluso me agradecerán por eliminar una amenaza tan problemática. Sengoku gritó de frustración. No te hagas el tonto. ¿Entiendes la gravedad de un dragón celestial muriendo bajo las narices de los marines? No creo ni por un segundo que no estuvieras al tanto de la situación. Retrasaste deliberadamente tu llegada, permitiendo que Doflamingo lo matara. De lo contrario, ¿por qué rescató convenientemente a Fire Fistase al mismo tiempo? Sengoku apretó los dientes. Si bien él también despreciaba a los dragones celestiales, era un firme partidario del gobierno mundial y no toleraría ningún desafío contra su autoridad. La muerte de otros individuos era una cosa, pero Doflamingo era un señor de la guerra y un antiguo dragón celestial. Este fue un asunto complicado, y todavía estaban esperando una respuesta del gobierno mundial. Ian casualmente limpió sus oídos, su expresión indiferente. ¿Te has sentido tan cómodo como un perro faldero de los dragones celestiales? No toleraré tanta injusticia.
Los marines, a mis ojos, son guardianes del orden en el mar, no sirvientes de esos tontos engreídos. Si este es el tipo de justicia que defienden los marines, tomaré el lugar de Doflamingo como señor de la guerra y defecto. Tú insolente niño. Akainu, que había estado observando en silencio, de repente estalló en furia. Un señor de la guerra menos no es una gran pérdida. Podemos encontrar fácilmente un reemplazo. La fría declaración de Akainu sorprendió a Ian. Casi había juzgado mal a su aliado. Tenía curiosidad por la fuente del intenso odio de Akainu por los piratas. ¿Se han vuelto locos? No puedo continuar como almirante de la flota si así es como te comportas. Sengoku, canalizando su frustración, estalló en una diatriba. La respuesta de Akainu se mantuvo sin cambios. Entonces dimita y déjeme tomar su lugar. Agotados de su argumento, Sengoku y Akainu se sentaron en la oficina, masajeando sus templos. Bueno, ha llegado a esto. Necesitamos encontrar un reemplazo para Doflamingo. Cometió crímenes tan atroces. Merece morir. Me encargaré del gobierno mundial. Sengoku respiró hondo, tomó su decisión. Un brillo frío brilló en sus ojos. Dado que las cosas se han intensificado hasta ahora, aprovecharemos el desorden de la familia Don Quijote. Enviaré a Kizaru para eliminarlos a todos. Ya es hora. Akainu intervino, curioso sobre por qué Ian se había abstenido de matar al propio Doflamingo. Fue por su herencia del dragón celestial, esperando el juicio de las autoridades superiores. Pero esto contradecía el desprecio habitual de Ian por las órdenes. Pocos sabían, el peligro se acercaba. Con Doflamingo capturado, la familia Don Quijote, una herida enconada en el mundo, no tenía ninguna razón para existir. Kizaru estaba actualmente en el Nuevo Mundo, no lejos de Dressrosa. Ciertamente podría ahorrar tiempo. La escasa financiación del gobierno mundial fue una fuente constante de frustración. El oro ofrecido por el rey Cobra de Alabasta solo había aliviado parcialmente sus problemas financieros, evitando un desastre catastrófico. Pero era fácil imaginar el escenario apocalíptico que se habría desarrollado. Garp permaneció en silencio, comiendo sus galletas de arroz. Sengoku dirigió su atención a Fujitora. A pesar de su imponente estatura y numerosas cicatrices, su atuendo simple y ceguera le dieron la apariencia de un hombre ordinario de mediana edad. ¿Estás seguro de este recluta tuyo? Parece demasiado compasivo. Sengoku expresó sus dudas. Aunque Ian había afirmado que este Iso poseía una fuerza extraordinaria, no lo sabrían con seguridad hasta que lo presenciaran de primera mano. Es cierto, admitió Akainu, reflexionando sobre las palabras de Sengoku. El poder de Ian era innegable, pero aún era un recién llegado, aunque había ascendido de rango a un ritmo alarmante. Este Iso, sin embargo, había aparecido de la nada, levantando sospechas. Su apariencia modesta era engañosa. Ian miró a Akainu con una pizca de diversión en los ojos. Almirante Sakazuki, si tiene dudas sobre el hombre que le presento, no dude en ponerlo a prueba usted mismo. Como candidato a señor de la Guerra del Mar, merece su atención. ¿Eres Iso, supongo? Akainu se acercó a Fujitora, ignorando el comentario provocador de Ian. Se dirigió directamente al ciego con voz severa. No sé qué fruta del diablo tienes, pero ¿de verdad puedes mantener el equilibrio? Los señores de la guerra están destinados a mantener el equilibrio entre los marines y los 4 emperadores. Lo soy. Aunque ciego y envuelto en la oscuridad, mi corazón anhela la luz. Fujitora, aunque consciente de la identidad de Akainu por las reacciones de quienes lo rodeaban, mantuvo la calma, apoyando su bastón ante él. Su respuesta fue mesurada y tranquila. Era inteligente, perspicaz y había aprendido mucho solo del comportamiento de Akainu. No resistió el escrutinio. Comprendió que su repentina nominación al prestigioso puesto de señor de la guerra, sin ningún renombre previo, inevitablemente generaría escepticismo y resentimiento. A pesar de su aparente calma, Fujitora poseía un orgullo discreto. No lo subestimarían. En la historia original, cuando Fujitora intentó detener a Trafalgar Law, incluyó deliberadamente a Doflamingo dentro del alcance de su ataque, una sutil demostración de poder destinada a recordarle al señor de la guerra su propio rango superior como almirante de la marina. Akainu entrecerró los ojos, escuchando las palabras de Fujitora. Su primera impresión fue favorable, pero el puesto de señor de la guerra no era para cualquiera. Este era un mundo donde la fuerza reinaba suprema. El hombre que tenía ante sí era modesto, y Akainu nunca había oído hablar de él. Dudaba que Fujitora poseyera verdadero poder. Si cada individuo al azar poseyera la fuerza de un señor de la guerra, Akainu comenzaría a cuestionar su propia existencia.
No basta con anhelar la justicia. También se necesita la fuerza y la determinación para imponerla. Ya veo. Fujitora desenvainó su bastón espada 1 centímetro, asintiendo hacia Akainu con una sonrisa educada. Me honraría si el almirante me lo permitiera. Akainu gruñó, asintiendo con indiferencia. Varios oficiales de la marina, incluyendo contraalmirantes y comodores, presenciaron el intercambio. Intercambiaron miradas inquietas, sin saber si intervenir. Pero al ver la indiferencia de Akainu, dudaron y se retiraron a una distancia prudencial. Garp y Sengoku intercambiaron miradas curiosas. Ian observó la escena y pensó, supongo que tendré que hacer algunas reparaciones más tarde. No le preocupaba la fuerza de Fujitora. En la historia original, Fujitora había ascendido de rango hasta convertirse en almirante mediante el reclutamiento militar mundial, demostrando su fuerza en innumerables batallas. Era prácticamente un almirante por ascenso en combate, y su poder superaba al de muchos señores de la guerra. La idea de que Meigo e Inugami Guren de Akainu se enfrentaran a Meteor Volcano y Black Hole de Fujitora era emocionante. Presenciar un duelo entre Fujitora y Akainu era una oportunidad única. Akainu frunció el ceño, gruñó y se giró para salir de la oficina del almirante de flota, seguido de cerca por Fujitora. Sin embargo, justo cuando llegaban a la salida, un rugido ensordecedor resonó en el cuartel general de la marina, silenciando la bulliciosa actividad. En un instante, Sengoku, Akainu y los demás salieron corriendo, preguntándose quién se atrevería a causar semejante alboroto en el cuartel general de la marina. ¿Se trataría de un ataque masivo de los Reyes del Mar? Tales incidentes eran comunes, fácilmente manejables por cualquier vicealmirante, a menos que se tratara de un Seakin colosal capaz de tragarse entero el cuartel general de la marina. Solo entonces sería necesaria su intervención. O quizás era Kaido, ese lunático, buscando otra confrontación suicida. Pero el mar y sus alrededores estaban en calma. Solo quedaba un lugar donde mirar. Instintivamente, alzaron la vista al cielo. El cielo estaba despejado, no había una sola nube a la vista, revelando una figura solitaria flotando sobre el cuartel general de la marina, su cabello dorado fluyendo detrás de él, un extraño timón empalado en su cráneo. No tenía piernas. En su lugar había 2 espadas afiladas. ¿Quién era? Se preguntaban muchos de los marines más jóvenes. Pero veteranos como Sengoku, Garp y Akainu reconocieron al instante la figura. Shiki, el león dorado. Un pirata legendario, aquí. Aquellos que conocían la identidad de Shiki se quedaron sin aliento, con sus rostros marcados por la sorpresa y la incredulidad. Era él. Antes de la gran era pirata, 3 figuras habían estado en la cima de la piratería. Golden Lion Shiki, Barba Blanca y Gold Roger. Barba Blanca poseía la mayor fuerza individual, mientras que Shiki comandaba la flota más numerosa. Pero ambos fueron derrotados por Roger, quien finalmente se alzó con el título de Rey Pirata. Sin embargo, su poder seguía siendo una amenaza importante que exigía el máximo respeto por parte de los marines y del gobierno mundial. Shiki León Dorado, solo él podría lograr algo así. Garp, quien había permanecido en silencio hasta ahora, apretó los puños, con la mirada fija en la figura en el cielo. Así que sigue vivo. Habría sido mejor para todos que hubiera seguido siendo una leyenda. La expresión de Sengoku se endureció. Lleva casi 20 años en silencio. Debe estar planeando algo. Y ese bastardo. Su voz estaba cargada de ira. Detrás de Shiki, una docena de enormes barcos flotaban en el aire, junto a varias islas que parecía haber arrancado del mar, como motas oscuras contra el cielo azul. Shiki, el portador de la Fuwa Fuwa no Mi, una fruta del diablo de tipo paramesía que le otorgaba el poder de levitar todo lo que tocaba, incluso islas enteras, flotaba en el cielo, con la mirada fija en el cuartel general de la marina. Aún había marines forcejeando en las naves e islas que levitaban, con el rostro desencajado por el terror. Estas naves aéreas sirvieron de escalofriante telón de fondo para la gran entrada de Shiki. ¿Te atreves a atacar el cuartel general de la marina, Shiki? ¿Quieres dormir con los peces? Sengoku fulminó a Shiki con la mirada, con una voz fría y amenazante. Shiki rió entre dientes. Mis planes están casi completos. Es hora de que el mundo aprenda lo que es la verdadera piratería. Considérenlo mi gran regreso. Sientan mi ira, marines. Con un movimiento de muñeca, los barcos y las islas levitantes se precipitaron hacia el cuartel general de la marina. Los marines que estaban abajo observaron con horror cómo los escombros que caían se parecían al devastador volcán meteoro de Akainu, pero no pudieron detenerlo. León dorado Shiki, tanto la fruta Fuwa Fuwa como la fruta Sushi Sushi están relacionadas con la manipulación de la gravedad.
No puedo tocar a Fujitora, pero tú prácticamente te has entregado a mí. La vida de Shiki, el león dorado, fue una historia de tragedia y desgracia. Incluso Ian no pudo evitar sentir una punzada de compasión por el pirata caído. Hace 40 o 50 años, Shiki había sido invitado a unirse a los piratas de Rocks, liderados por el infame Rocks de Xebec. Sin embargo, Shiki, confiado en la invencibilidad de su Fuwa no Mi, se negó, lo que le valió su primera lección brutal de humildad. Se vio obligado a someterse al poder abrumador de Rocks. Entonces, hace 30 años, el incidente del Valle de Dios lo cambió todo. Rocks de Xebec fue asesinado y los piratas de Rocks se disolvieron. Los comandantes de la tripulación se dispersaron. Algunos fueron capturados, otros asesinados. Barba Blanca, el más fuerte de ellos, quedó solo. John, el comandante de mayor confianza de Rocks, huyó con el tesoro de la tripulación. Big Mom y Kaido seguían siendo potencias en ascenso. Shiki resultó ser el mayor beneficiario del incidente. Con su astucia y carisma, convocó a los restos de los piratas de Rocks. Heredó una gran parte del legado de Rocks, transformando a sus piratas voladores en una flota formidable. Comenzó el segundo ascenso de Shiki a la fama, superando incluso a los piratas de Roger por un tiempo. Este dominio continuó hasta hace 20 años, cuando la batalla de Edward lo cambió todo. A pesar de ser superior en número y rodear a los piratas Roger, la flota de Shiki fue diezmada por una tormenta repentina. Él mismo fue atravesado por un timón volador, que se le alojó en el cráneo. Sobrevivió, aunque con una cómica apariencia de gallo. Al enterarse de la captura de Roger, Shiki, en un ataque de locura, lanzó un ataque en solitario contra el cuartel general de la Marine. Fue derrotado por Garp y Sengoku, dos de las figuras más fuertes de la Marine, y encarcelado en Impel Down. 2 años después, Shiki se convirtió en el primer prisionero en escapar de Impel Down, sacrificando sus piernas en el proceso. Desapareció, convirtiéndose en una leyenda. Durante este tiempo, Roger alcanzó el título de Rey Pirata, y Barba Blanca se convirtió en uno de los 4 emperadores, marcando la era tras la muerte de Roger. Sin embargo, 20 años después, el nombre de Shiki León Dorado se había desvanecido del recuerdo. Clan. Las armas cayeron al suelo con un ruido metálico mientras los marines tropezaban y caían, con el rostro pálido de terror y los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Es este, el poder de un pirata legendario? Los jóvenes marines observaban los barcos e islas que se derrumbaban, con el cuerpo temblando y la mente luchando por comprender la magnitud de la destrucción. Tras unos instantes de silencio atónito, Sengoku y los demás recuperaron la compostura y gritaron órdenes. Todo el personal por debajo del rango de comodoro, evacúen. Ahora. Los demás, conmigo. Los marines, devueltos a la realidad, se apresuraron a dirigirse a los refugios subterráneos. Bajo el cuartel general de la Marina se encontraba un refugio reforzado construido con piedra marina, un último recurso en tiempos de crisis, cuando no era posible una evacuación completa. No siempre había estado allí. Se construyó tras el asalto en solitario de Shiki al cuartel general de la Marine años atrás, que causó numerosas bajas entre los marines que no pudieron evacuar a tiempo. El refugio se construyó con piedra marina, el material más resistente del mundo, capaz de neutralizar los poderes de las frutas del diablo. Ahora, con el regreso de Shiki, cumplió su propósito una vez más, un extraño giro del destino. Vamos. Vamos. Sube al subsuelo. Los marines entraron en masa a los refugios, pálidos de miedo. Incluso algunos oficiales de alto rango estaban visiblemente conmocionados. Y entonces, Sengoku, el almirante de flota, quien había permanecido inmóvil al frente, finalmente hizo su movimiento. Se arrancó la camisa, revelando su físico tonificado. Un aura dorada lo envolvió, su cuerpo expandiéndose rápidamente. En un instante, se transformó en un Buda dorado gigante, un testimonio de su epíteto y el poder de su fruta del diablo. Laito Itonomi, modelo. Daibutsu, un tipo Zoan mítico. Garp entrecerró los ojos, con una mirada penetrante y concentrada. La mano derecha de Akainu se transformó en roca fundida, irradiando un calor intenso. Todas las miradas estaban fijas en Shiki, el león dorado, que flotaba amenazante en el cielo. Entonces, Sengoku-san, ¿cómo lidiaste con el león dorado antes? Preguntó Ian con indiferencia, percibiendo el aura opresiva que emanaba de los escombros que caían. Sengoku y Garp intercambiaron miradas, encogiéndose de hombros. Normalmente, simplemente golpeamos los objetos que caen y los destruimos. Aunque puede que no sea una aniquilación completa. Pero este es el cuartel general de la Marina. No podemos arriesgarnos a dañar a nuestra propia gente.
A menos que podamos destruirlo todo antes de que llegue a tierra, tendremos que hacer todo lo posible. Iso-san, tu fruta Sushi Sushi es un contraataque natural para la fruta Furua Furua de Shiki. ¿Podrás con ella? Mientras Garp y Sengoku avanzaban, Akainu fulminó con la mirada a Fujitora, quien permanecía desconcertantemente tranquilo en medio del caos. Pero esa máscara demoníaca dificultaba discernir sus verdaderas emociones. ¿Estaba bromeando? Puedo intentar. Fujitora asintió solemnemente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Fujitora se sorprendió un poco. ¿Cómo había adivinado Ian su habilidad tan fácilmente? Pero entonces recordó que la había usado en el casino del archipiélago Sabaody. Solo había unas pocas frutas del diablo basadas en la gravedad, y tras una cuidadosa eliminación, la respuesta quizás era obvia. Sengoku, viendo cómo la isla se precipitaba hacia abajo, levantó una gigantesca palma de Buda. Una luz visible pulsó desde ella mientras golpeaba hacia arriba. El aire se congeló por un instante, luego una luz fluorescente estalló, centrada en la palma de Sengoku, y se disparó hacia el cielo. Chocar. La isla de 1000 metros de ancho, bajo el único golpe de Sengoku, se hizo añicos. El mar se agitó violentamente. Tras destrozar varias islas y buques de guerra más, Sengoku aterrizó junto a ellos. Se estrelló con fuerza contra la orilla. En su gigantesca forma de Buda, Sengoku medía entre 20 y 30 metros de altura, un titán que irradiaba un aura dorada. Su presencia era tan intimidante como la forma de Dios del trueno de Enel. Maldita sea, no podemos simplemente destrozarlos. Eso causaría aún más daño. Solo Sengoku, Garp, Akainu y Ian permanecieron en la plaza, junto con otros oficiales de alto rango de la marina. Observaban los crecientes puntos negros en el cielo con el rostro tenso. Eran demasiados. Su masa combinada superaba a la de toda la isla del cuartel general de la marina. Si solo fueran grandes rocas que descansaban sobre la isla, no les darían tanto miedo. Muchos de los que estaban aquí podrían destruirlos. Pero al caer del cielo, con una fuerza inmensa, se convirtieron en una amenaza catastrófica. Una isla que cae y una isla estacionaria eran dos conceptos completamente diferentes. Incluso si combinaran sus esfuerzos para destruir estos enormes meteoritos, no podrían garantizar su aniquilación total. Los fragmentos se dispersarían inevitablemente, devastando el cuartel general de la marina y los buques de guerra circundantes en el puerto. No eran incapaces de destruir los escombros, pero garantizar la seguridad del cuartel general de la marina era el verdadero desafío. Mientras tanto, Ian continuó su jovial conversación con Fujitora. Esto enfureció de inmediato a Sengoku y Garp. Ian, maldito niño. El cuartel general de la marina está a punto de ser destruido, ¿y sigues hablando? Podrías reducir el daño. Muévete. Rugieron. Tenemos que interceptarlos. Usaré a Ryusei Kazan. Declaró Akainu con gravedad. Observando las islas y los buques de guerra que se acercaban, apretó los dientes. Sus manos irradiaban un calor intenso. Una nube de humo rojo se alzaba, pero Sengoku lo detuvo. El ataque de Akainu podría rivalizar con el poder del león dorado Shiki, pero ¿y entonces qué? Aún tendrían que lidiar con las consecuencias, quizás aún más devastadoras dada la contribución de Akainu al caos. ¿Podemos esperar a que caigan? Preguntó Garp, un dios guerrero, al aterrizar junto a ellos tras depositar varias naves de guerra en el suelo. Su destreza física estaba, sin duda, en la cima del potencial humano. Se estaban quedando sin tiempo. Cuartel general de la marina, almirantes, Sengoku el Buda. Garp el héroe. Ja, ¿qué pasa? ¿Ya son demasiado viejos para soportar el terror de mi regreso? Una risa áspera resonó en el cielo. Mientras los marines observaban con horror y fascinación, el león dorado Shiki descendió de las nubes. Ignorando las burlas de Shiki, Fujitora rió suavemente. A la señal de Ian, dio un paso adelante, estirando su Shikomisue un centímetro. Una aura densa emanó de Fujitora. El suelo tembló mientras la grava flotaba hacia arriba. Sus ojos blancos y vacíos se abrieron de par en par, y gotas de sudor se formaron en su frente. Para contrarrestar la gravedad de las islas flotantes de Shiki, necesitaba desatar todo su poder, sin dejar margen para la moderación. Una aura densa y negra, que no era exactamente el Haki del Conquistador, pero aún así potente, lo envolvió. Un campo de gravedad violáceo se expandió al desenvainar su espada. Ondas de gravedad se extendieron hacia afuera, intensificándose y expandiéndose, hasta que la última ola envolvió el cuartel general de la marina.
Shiki quedó atrapado en sus garras, y su control sobre las islas que caían se debilitó drásticamente. De repente, una poderosa ola de energía estalló. Una extraña fuerza se extendió, congelando en el aire los buques de guerra que descendían. Las nubes oscuras comenzaron a arremolinarse y contraerse, atraídas hacia un punto central como ríos que convergen en un océano embravecido. Al percibir este inmenso poder, todos los presentes palidecieron. Abajo, los marines que se pusieron a cubierto miraron a su alrededor, a punto de hablar, solo para encontrar a sus camaradas congelados en el lugar, como si estuvieran petrificados. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Un marine, al volverse hacia sus compañeros, se encontró con miradas vacías y sin ver. Siguió su mirada hacia el cielo. Arriba, bajo las nubes arremolinadas, había aparecido un meteorito colosal, del tamaño de una gran isla. Era más que un meteorito. Era una estrella en miniatura. El mundo se oscureció, y entonces, como si les hubieran vaciado el alma, se congelaron, y sus armas cayeron al suelo. Estás bromeando. Arriba, un meteorito gigantesco, tan grande que tapaba el sol, flotaba en el cielo. Sengoku, Garp, Akainu y los demás oficiales de alto rango del cuartel general de la Marina se quedaron paralizados, con la mirada fija en el monstruoso objeto. Una sombra enorme emergió de las nubes oscuras, más grande que el propio cuartel general de la Marina, una estrella fugaz formada a partir de la coalescencia de más de una docena de islas más pequeñas. ¿Qué es eso? No solo los marines más jóvenes, sino incluso los veteranos experimentados sintieron un terror gélido apoderarse de sus corazones. ¿Cómo pudo aparecer en el cielo un meteorito tan enorme? ¿Era este el poder de la fruta del diablo del espadachín ciego? Temblaban, con la mirada fija en el destino inminente. Esto es, demasiado. Incluso Ian, de pie junto a Fujitora, estaba asombrado. Presenciar este poder de primera mano era muy diferente a observarlo desde una perspectiva omnisciente. Sabía que Fujitora podía manipular la gravedad, pues lo había visto antes. Pero en Dressrosa, se había centrado en salvar a los civiles y no había presenciado el alcance total de las habilidades de Fujitora. No se imaginaba que el hombre pudiera crear meteoritos. La onda de choque de Sengoku también fue formidable. Los ojos de Sengoku y Garp se abrieron de par en par, incrédulos. Aunque Ian había elogiado la fuerza de Fujitora, no se habían dado cuenta de que estaba al nivel de un almirante. ¡Increíble! Sengoku, recuperándose de su sorpresa, no pudo evitar expresar su admiración. Fujitora respondió con una sonrisa amable, desprovista de vanidad u orgullo, y con un comportamiento tranquilo y sereno. No es más que un pequeño truco. Esas palabras casi hicieron que Sengoku y Garp se ahogaran por su propia incredulidad. Un pequeño truco. Esto no era nada insignificante. Sabían que era simplemente la humilde forma de Fujitora de minimizar su inmenso poder. En realidad, la forma más letal de presumir era la discreta. Bien hecho, chico, has reclutado a un tipo muy fuerte. Garp le dio una palmadita a Ian en el hombro con la voz llena de orgullo. Ian se estremeció por dentro. El poder de Fujitora lo había pillado desprevenido. Aún se recuperaba de haber ejercido sus propias habilidades. Afortunadamente, su fuerza física había aumentado significativamente tras los sucesos de Sabaody. Con su tasa de fusión del 51%, su hierro ahora era comparable a las defensas de diamante de Josu. Garp también se sorprendió por el aumento de fuerza de Ian. Su tasa de crecimiento era ridícula. Solo suerte, Ian no esperaba que Fujitora fuera tan poderoso. Rayleigh y Shiki aparecieron después de que derrotara a Crocodile, Doflamingo y Moria, y de que Meowth se enfrentara a él hasta el final. El mundo lo obligaba a fortalecerse. Quizás Kaido también llegaría pronto. Necesitaba transportar a Doflamingo a Impel Down rápidamente. Llevaba tiempo vigilando las almas de los prisioneros. Es bueno que un poder tan peligroso esté en nuestras manos. Sengoku respiró hondo. Los marines y el gobierno mundial preferían el encarcelamiento a la ejecución para la mayoría de los piratas, principalmente para evitar que sus frutas del diablo reaparecieran. Si una fruta del diablo poderosa caía en las manos equivocadas, podía provocar un caos y una destrucción generalizados. La fruta Sushi era sin duda uno de estos poderes prohibidos. Si no recordaba mal, el anterior usuario de una fruta basada en la gravedad había estado prisionero en Impel Down décadas atrás, quizás muerto hacía mucho tiempo, lo que permitió que la fruta resurgiera. Las frutas del diablo existían en una jerarquía. Shiki, al darse cuenta de que había elegido un mal día para su regreso, tenía la intención de causar daños al cuartel general de la Marina, tras oír rumores sobre sus poderosos nuevos reclutas.
Pero había subestimado su fuerza y ahora buscaba escapar antes de ser encarcelado en Impel Down una vez más. Había perdido las piernas la última vez. ¿Perdería los brazos esta vez? Eso lo dejaría indefenso. Y despreciaba al nivel 6. Tenía que escapar. Fujitora desató 2 cortes gravitacionales más, lanzando los fragmentos restantes del meteorito al espacio exterior, listos para ser recuperados más tarde. Otro campo gravitatorio violáceo envolvió a Shiki, arrastrándolo hacia abajo. Sus espadas, incrustadas en sus piernas, perforaron la superficie del mar. Su cuerpo continuó hundiéndose bajo la inmensa presión. El rostro de Shiki se contorsionó en una mezcla de sorpresa y rabia. Ya no podía subestimar a su oponente. Desató todo el poder de su Fua no Mi, luchando contra la aplastante gravedad, intentando liberarse del control de Fujitora, solo para encontrarse con el puño de magma de Akainu. Akainu, niño. No tienes honor al atacarme así. Shiki esquivó el ataque por poco. El magma fundido goteaba del cuerpo de Akainu, abrasando enormes cráteres en la plaza. Antes de que Shiki pudiera recuperar el aliento, una familiar sensación de peligro regresó. Shiki, bastardo. Toma esto. Un meteorito brillante cruzó el cielo, seguido de la onda expansiva de Sengoku. Malditos sean Garp y Sengoku. Viejos. Rugió Shiki. Shiki, mientras yo respire, estos puños de la justicia no descansarán. Bramó Garp, avanzando hacia Shiki junto a Sengoku y Akainu. ¿De verdad necesitamos honrar a un pirata? Tengo curiosidad. ¿Qué perderás esta vez cuando te arrojen de vuelta a Impel Down? Se burló Garp. Los piratas de esta época no eran verdaderos piratas. Parecían haber olvidado el verdadero significado del terror. Goldie Roger había inaugurado la gran era pirata, pero a ojos de Ian, la mayoría de estos supuestos piratas eran meros impostores. Los verdaderos piratas infundían miedo, aterrorizaban al mundo, dejando tras de sí un rastro de caos y destrucción. Roger había distorsionado el concepto mismo de piratería. Ahora, cualquiera que navegara bajo bandera pirata, persiguiendo el One Piece, era considerado pirata. Pero hombres como Shiki, que conspiraron para destruir una cuarta parte de los océanos del mundo y convertir el East Blue en un infierno, estos eran los verdaderos agentes del caos. Maldita sea. ¿Acaso eres humano? Majestad del león. Enfurecido, Shiki rugió a los 4 marines, mientras sus manos cortaban el aire. Crack. La superficie de la plaza se hizo añicos y los escombros comenzaron a flotar hacia el cielo. El efecto se extendió hacia el exterior, llegando a el mar más allá de la plaza, generando monstruosos maremotos. La tierra y el mar temblaron, una vasta extensión de casi 100 millas de ancho. Entonces, como si una mano colosal e invisible la hubiera agarrado, una sección del océano se desprendió de sus profundidades y se elevó hacia el cielo. Este era el poder de León Dorado Shiki, el legendario pirata que una vez rivalizó con el mismísimo Goldie Roger. Un volumen de agua tan enorme ascendiendo por los aires era un espectáculo que la mayoría jamás presenciaría en su vida. En sus agitadas profundidades, se veían peces y camarones de todos los tamaños, incluso monstruosos peces de cientos de metros de extensión. Sin embargo, comparados con la colosal isla de hielo a la que estaban adheridos, estas criaturas parecían minúsculas. El rugido del agua desplazada era ensordecedor. A medida que el océano ascendía, el mar se agitaba y formaba espuma. La violenta conmoción creó una vorágine que arrastró a varios buques de guerra anclados en las cercanías, la mayoría de los cuales se hundieron bajo las olas. Todas las miradas miraban hacia arriba con asombro ante la colosal masa de agua que ocultaba el cielo. La tierra también tembló y se estremeció, afectada por el poder de la fruta flotante Flot. Fue una escena de proporciones apocalípticas, una exhibición de poder que desafió a la naturaleza misma. De repente, 4 cabezas de león colosales, esculpidas en tierra y agua de mar, se elevaron cientos de metros en el aire, rugiendo desafiantes mientras convergían, amenazando con aplastar todo a su paso. Estas monstruosas construcciones, nacidas del poder de Shiki, rodearon a Sengoku, Garp y los demás marines, listos para atacar. Pero justo cuando las cabezas de león estaban a punto de acercarse, una voz gélida cortó el aire. La tierra y el agua se detuvieron, congeladas en pleno movimiento. Make. Perro oscuro. Boom. Boom. Boom.
Torrentes ardientes de magma, con forma de perros, estallaron en todas direcciones, estrellándose contra la majestad del león de Shiki, destrozando las construcciones de tierra y haciendo llover escombros. Un aura de fuerza destructiva pura irradió de Akainu, deformando el aire y enviando escalofríos por las espaldas de quienes estaban cerca. Shiki, ese bastardo, Sengoku, atrapado dentro de otro león de tierra, respiró hondo, con la furia apenas contenida. Su enorme forma de Buda resplandeció al desatar una poderosa onda expansiva. La cabeza del león que tenía ante él se quebró y se desmoronó, y las fisuras se extendieron rápidamente hasta que toda la construcción se desintegró. Espada de gravedad. Tigre feroz. Fujitora también se unió a la batalla, desatando un ataque con forma de tigre, potenciado por la gravedad, que destrozó otra de las creaciones de Shiki. Jaja. Un regalo de despedida para ustedes, viejos. Nos volveremos a ver, y la próxima vez, destrozaré el cuartel general de la Marina. La risa de Shiki resonó en el aire. Cuando alzaron la vista, ya se había ido, alejándose en una nube. Con Fujitora, su contraparte natural, y otros dos formidables marines presentes, quedarse significaría otra temporada en Impel Down. Y esta vez, no le quedaban piernas que sacrificar para escapar. En la línea temporal original, Shiki, derrotado por un Luffy pre-Aki, sufrió una derrota bastante injusta. Incluso sin sus piernas, que se había amputado para escapar de Impel Down, los poderes de su fruta flotante no habían disminuido significativamente. En el mundo de One Piece, la fuerza estaba estrechamente ligada al combate activo. Largos períodos de inactividad provocaban una rápida disminución de poder. El Aki también requería entrenamiento constante para mantener su potencia. Tanto Shiki como Gekko Moria fueron ejemplos perfectos de ello. En su mejor momento, Moria arrasó Grand Line, entró en el Nuevo Mundo e incluso se enfrentó a los piratas de las bestias en Wano, una batalla que conmocionó a la nación. Pero tras su derrota, perdió su ambición, retirándose al Triángulo de Florian y sumido en la autocompasión. 20 años después, se había convertido en el más débil de los señores de la guerra. Su fuerza, Aki y habilidades generales se vieron gravemente disminuidos, llegando incluso a perder contra los novatos piratas del sombrero de paja. La historia de Shiki fue similar. Tras escapar de Impel Down, se recluyó en su isla flotante durante 20 años, descuidando su entrenamiento y evitando cualquier forma de combate. Su Aki y su habilidad con la espada se deterioraron, lo que lo llevó a su derrota a manos de Luffy, un novato pre-Aki, lo que empañó su estatus de leyenda. Por lo tanto, Ian no sentía miedo del Shiki actual. Mientras Sengoku, Garp y Akainu hervían de frustración, recitó su conjuro de resurrección. Aunque poseían a Heppo, la fruta flotante de Shiki le otorgaba una movilidad superior. No pudieron atraparlo. Murciélago. Una oleada de presión espiritual estalló, y una lluvia negra cayó del cielo, una visión mucho más aterradora que incluso el Aki del Conquistador. Después de todo, el poder de Uno You residía en su alma. Fujitora, quien acababa de desatar sus poderes de gravedad, quedó atónito ante esta repentina demostración de poder. Este chico, era incluso más formidable de lo que había imaginado inicialmente. ¿Crees que puedes presumir y marcharte? Ni hablar. La chaqueta blanca de Ian se extendió hasta sus pies, su casco se transformó en una máscara completa y amenazante, y alas negras brotaron de su espalda, llevándolo hacia el cielo en persecución de Shiki, su velocidad amplificada por la transformación demoníaca. Espera, chico. Es un pirata legendario. Incluso debilitado, sigue siendo de nivel almirante. Las advertencias de Garp y Sengoku se interrumpieron cuando Ian desapareció en la distancia. Akainu, con su cuerpo irradiando calor y humo volcánico, ¿acaso su excepcional talento lo había cegado ante sus propias limitaciones? Poseía el potencial para superarlas todas, pero solo si sobrevivía. No te preocupes. Ayudaré al vicealmirante Ian. Aunque esté en inferioridad numérica, debería poder resistir hasta mi llegada. Juntos, quizá podamos capturar a ese viejo león. Fujitora habló con calma, dibujando ligeramente su Shikomisue, el aire se volvió pesado por la fuerza gravitacional mientras ascendía lentamente hacia el cielo. Gracias. Sengoku, ahora de nuevo en su forma humana, asintió agradecido. Aunque su enfrentamiento con Akainu se había interrumpido, se defendieron con éxito del ataque de Shiki. Si ese enorme meteorito hubiera impactado, incluso ellos habrían resultado heridos. La fuerza de Shiki, de nivel almirante, era innegable. Incluso si Fujitora no pudiera derrotar a Shiki, podría asegurar el regreso sano y salvo de Ian. Una sensación de inquietud se apoderó de Sengoku.
Tras los incidentes con Moria, Crocodile, Doflamingo, Rayleigh y ahora Shiki, se avecinaba una tormenta, una sensación de caos inminente. El mundo parecía estar al borde de la convulsión. Necesitaba consolidar la fuerza de los marines para proteger lo que pudieran. Zampa. Ola decapitante. Shiki, huyendo por los aires, blandió repentinamente su pierna derecha, la hoja de su espada. Uno de Obasamono, destellando, desvió un ataque de energía negra dirigido hacia él. El choque reverberó por el aire, una poderosa onda expansiva que se expandió. Shiki dio una calada a su cigarro, y una columna de humo se elevó en espiral. Se giró para mirar a Ian, con una apariencia drásticamente alterada. Aunque nunca se habían conocido, lo reconoció al instante como el Diablo de Alas Negras, un vicealmirante de la Marina. Shiki sonrió, su voz ronca mientras hablaba: he escuchado historias de tus hazañas, únete a mí, demonio de alas negras. Extendió la mano izquierda, apretándola en un puño. Tienes el talento. Con el tiempo, superarás incluso a los 4 emperadores. Con mis fuerzas, podemos derrocar al gobierno mundial y gobernar este mundo. Las palabras de Shiki quedaron suspendidas en el aire, y un silencio denso se apoderó de la escena. Aunque era marine, Ian había desafiado las órdenes, persiguiendo piratas sin descanso, pero perdonando a Rayleigh. Para Shiki, era una clara señal de su verdadera naturaleza. Simplemente usaba a los marines como medio para un fin. Su corazón era tan despiadado y sanguinario como el de cualquier pirata. Quizás un consumidor de la fruta del diablo Zoan mítica. Ian se quedó desconcertado. ¿Había provocado este encuentro sin querer? Sostuvo la mirada de Shiki, con expresión tranquila mientras respondía: me niego. El rostro de Shiki se contorsionó de incredulidad. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y preguntó: ¿no deseas gobernar este mundo? No me interesa gobernar. La voz de Ian se mantuvo firme. Por ahora, la conquista no le atraía. Quizás, en el futuro, considerara la idea de convertirse en emperador o rey. Pero su actual afán de poder estaba impulsado por un deseo de supervivencia, de protegerse del caos mundial. El rostro de Shiki se ensombreció. Aflojó lentamente el puño, con la mirada fija en Ian y una sombra de ira cruzó su rostro. Igual que Garp y Roger, no los entiendo. Levantó ligeramente la barbilla y entrecerró los ojos. Pero seguro que no has caído tan bajo como para convertirte en un perro de la Marina y el gobierno mundial. No son la fuerza benévola que dicen ser. Ten cuidado, no te conviertas en su próxima víctima. Ian rió suavemente, desenvainó su espada y dio un paso adelante. Levitó en el aire, elevándose al nivel de Shiki, flotando ante él. No me malinterpretes. Solo me interesa poner a prueba mi habilidad con la espada. Mis enfrentamientos con Mihawk y Rayleigh fueron insatisfactorios. Aunque Shiki ya había pasado su mejor momento, aún poseía una fuerza de almirante. Su habilidad con la espada era innegable. Sería un oponente ideal para que Ian perfeccionara sus habilidades. Además, ¿no te gustaría ver a tus viejos amigos en Impel Down? Te han extrañado después de todos estos años. No seas tan presuntuoso, maldito niño. Los ojos de Shiki parpadearon. Has derrocado a 3 señores de la guerra y has empatado con Mihawk y Rayleigh. ¿De verdad te crees invencible? Shiki flotaba en el aire, mirando a Ian con una mezcla de desdén y desprecio. Una aterradora intención asesina emanaba de él, transformando el aire circundante en una fuerza gélida y opresiva. Sin embargo, el aura de Shiki inundó a Ian sin causarle ningún efecto. El mundo entero parecía envuelto en su instinto asesino, pero Ian permaneció imperturbable, un rayo de calma en medio de la tormenta. Shiki, te has vuelto senil. No eres más que un león desdentado y envejecido, aferrado a tus delirantes sueños de conquista. Un perdedor patético. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? ¿Y por qué necesitaría tu aprobación? Las palabras de Ian eran agudas y precisas. Cada sílaba era un duro golpe para el frágil ego de Shiki. Había expuesto sin piedad el autoengaño de Shiki, destrozando su orgullo. 20 años de aislamiento habían distorsionado su percepción de la realidad. Había pasado tanto tiempo entreteniendo fantasías de conquista con piratas débiles en los 4 azules y la primera mitad del Grand Line que había olvidado los verdaderos horrores del Nuevo Mundo, un reino repleto de monstruos. Había olvidado el verdadero poder de los Yonko, los emperadores que gobernaban el Nuevo Mundo. Barba Blanca, un hombre con el que una vez había rivalizado. Big Mom y Kaido, antes jóvenes a sus ojos, se habían convertido en monstruos que incluso él debía respetar. Las palabras de Ian destrozaron sus ilusiones, obligándolo a afrontar la dura realidad de su poder disminuido.
El silencio se apoderó de la escena durante 3 largos segundos. Shiki, despertando de sus delirios, estalló de furia, rechinando los dientes. Maldito, Marine. Al principio, Shiki le había prestado poca atención a Ian. Incluso sus victorias sobre 3 señores de la guerra habían sido consideradas insignificantes. A sus ojos, todos, excepto Barba Blanca, eran niños. Fue solo después de los enfrentamientos de Ian con Miyauki Riley que finalmente se dio cuenta. Había salido de su exilio autoimpuesto, con sus planes a punto de concretarse. Había planeado hacer una entrada triunfal para enviar un mensaje a los marines. Pero su bravuconería se vio truncada por los poderes de gravedad de Fujitora, obligándolo a retirarse. Shiki fulminó a Ian con la mirada, con una voz fría y amenazante. Parece que estás deseando morir aquí. Niño engreído. Ni Garp ni Sengoku me hablarían así. Un aura escalofriante emanó de Shiki mientras se lanzaba hacia adelante. Tras haber perdido las piernas en Impel Down, ahora usaba sus 2 espadas como prótesis. Desató 2 rápidos cortes, enviando una ola de energía de espada verde en forma de cruz hacia Ian, mientras el aire se desgarraba a su alrededor. Llamativo, pero débil, ¿esto es todo lo que tienes? Ian, flotando sin esfuerzo sobre sus alas negras, hizo una mueca de desprecio, con sus espadas deslumbrantes. Un brillante corte negro surgió de sus espadas, interceptando el ataque de Shiki. El corte negro atravesó el ataque en forma de cruz verde, destruyéndolo por completo. El aura de Shiki se intensificó, su mirada se fijó en Ian, quien había contrarrestado sin esfuerzo su ataque. ¿Bloqueaste mi ataque? Bien. Pero no es para presumir. Muere. Shiki, sorprendido por el poder del ataque de Ian, finalmente descartó su presunción y su expresión se endureció. ¡Bum! Dio una patada con su pierna espada, desatando un enorme tajo dorado. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.